Hypertimesia is a person's unique ability to remember everyday that has passed. Some people will easily say what they were doing, for example, on March 10, 1999, or what day of the week it was. They know absolutely everything about themselves. Some even remember what happened to them at the age of a few days after birth. Where does this ability come from? Is it easy to live with hypertimesia? Hypertimesia, what is it? Hypertimesia is a phenomenal autobiographical memory. In this state, a person can remember and easily reproduce any information related to himself, and it does not matter whether it has any significance in his life or not. La palabra hipertimesia significa supermemoria en griego. Parece que recordar absolutamente todo sobre uno mismo es un don interesante e inusual. Sin embargo, los enfermos de hipertimesia no están de acuerdo con esta afirmación. Tienen alterada la función de ordenar y olvidar la información que llega al cerebro. Esto significa que recuerdan incluso cosas que a veces quieren olvidar para siempre. Interesante. No hay más de 20 personas en el mundo diagnosticadas de hipertimesia. A menudo, la hipertimesia se denomina eidetismo. Esto es un error, ya que el eidetismo es una condición en la que una persona recuerda una imagen, objeto o fenómeno con todo detalle. Puede verlos mentalmente, incluso cuando están ausentes. La hipertimesia, en cambio, se caracteriza por recordar únicamente datos autobiográficos. Este fenómeno también suele confundirse con la hipermnesia. Se trata de la capacidad de recordar y reproducir todos los acontecimientos que le rodean, incluidos los datos autobiográficos. La diferencia es evidente. Además, la hipermnesia se considera una afección temporal. Está provocada por un estado de afectación, hipomanía, hipertimia. Causas. Decir exactamente qué causa el desarrollo de la hipertimesia es imposible. Los científicos solo han podido crear una serie de teorías que explican su aparición. Condicionalmente se dividen en biológicas y psicológicas. Según las investigaciones, las personas con hipertimesia tienen agrandados el lóbulo temporal y el núcleo caudado del cerebro, responsables de la memoria semántica y episódica. Estos trastornos están provocados por la incapacidad del cerebro para olvidar la información recibida. Resulta que ya no puede dividir todo lo que le ocurre a una persona en acontecimientos significativos para ella e insignificantes. Sintomatología. El principal síntoma de la hipertimesia es el agravamiento de dos tipos de memoria, la emocional y la mecánica. El cerebro recuerda algunos datos insignificantes y completamente innecesarios, pero el pensamiento es peor. La persona a menudo no entiende el significado de la información recibida, está en delirio. También puede tener alucinaciones relacionadas con lo que ha recordado o aprendido. Diagnóstico. Los neurobiólogos estudian fenómenos como la hipertimesia. Junto a ellos, radiólogos y electrofisiólogos participan en el diagnóstico. Realizan un estudio exhaustivo del funcionamiento del cerebro, comprueban su capacidad para recordar, clasificar y reproducir información de distintos periodos de tiempo. Lo más frecuente es realizar 3 tipos de medidas diagnósticas. Pruebas de la función motora ayudan a evaluar el funcionamiento de las células nerviosas del cerebro mientras una persona participa activamente en actividades como hablar o moverse. Existen varias pruebas de este tipo: pruebas de lenguaje, pruebas de reconocimiento de patrones, pruebas de movimiento, etc. Exploración radiográfica ayuda a descartar la presencia de anomalías estructurales en determinadas partes del cerebro. Se realiza mediante resonancia magnética o tomografía computarizada. Estudios electrofisiológicos representa el estudio de la actividad rítmica del área cerebral. Un ejemplo de este tipo de diagnóstico es la electroencefalografía. Cabe destacar que los estudios de este tipo son los más rápidos e informativos. En una fracción de segundo, permiten averiguar si hay fallos en el trabajo de la corteza cerebral y otras partes del cerebro, y si hay necesidad de tratamiento. La hipertimesia no es un trastorno complejo que requiera tratamiento inmediato. En la mayoría de los casos, la persona no experimenta molestias por su afección y puede llevar una vida familiar. Sin embargo, hay algunos aspectos desagradables de esta afección. En primer lugar, la persona a menudo no puede olvidar acontecimientos traumáticos. En segundo lugar, sufre dolores de cabeza, insomnio y tensión nerviosa y emocional constante. ¿Es posible desarrollar hipertimesia por uno mismo? Según los científicos, no. Ni la medicina, ni la ciencia, ni ninguna práctica espiritual ayudarán. Lo más frecuente es que la hipertimesia sea una manifestación de alguna enfermedad o trastorno. Puede ser depresión, psicosis maníaca, adicción al alcohol y las drogas, etc. La lista puede continuar con el síndrome paranoide, la epilepsia y la esquizofrenia. Ejemplos de la vida.
Como ya se ha dicho, en el mundo viven hasta 20 personas con hipertimesia. Una de ellas es la australiana Rebecca Sharrock. Lo recuerda absolutamente todo, incluso cuando tenía 7 días. Su madre la envolvió en una manta rosa y la abrazó a su lado. De niña, Rebecca pensaba que todo el mundo tenía una memoria tan maravillosa como la suya. Cambió de opinión en enero de 2011. Cuando vio en televisión un reportaje sobre la hipertimesia. Al ver la admiración del periodista, la niña se quedó muy sorprendida. Sospechando que a su hija le pasaba algo, sus padres escribieron a la Universidad de California, que ya había estudiado el síndrome durante muchos años. Tras numerosos estudios, Rebecca fue diagnosticada de hipertimesia en 2013. La niña no está contenta con este regalo de la naturaleza. Se queja de que reacciona ante los acontecimientos recordados de la misma manera que lo hacía a la edad en que sucedieron. Así, por ejemplo, si recuerda lo que ocurrió cuando tenía 3 años, reacciona en consecuencia con emociones infantiles. Por eso, Rebecca suele estar ansiosa, nerviosa y deprimida. Además, sufre dolores de cabeza e insomnio. Y eso no es todo. A veces le vienen recuerdos a la cabeza, recuerdos que no quiere recordar en absoluto. Para protegerse de esta chica solo puede una manera, a pensar constantemente en las cosas buenas. Y aún así el 100% del problema no puede ser resuelto. Otro ejemplo de personas con hipertimesia es la actriz estadounidense Marilu Henner, quien protagonizó la serie de televisión Taxi. A ella le gusta contar un momento interesante de su vida. Durante la comida, uno de sus colegas le dijo la fecha de su boda. Sin dudarlo un segundo, Marilu le preguntó por qué había decidido casarse un lunes. Ella no tuvo ningún problema en recordar en cuestión de instantes qué día de la semana era. Y ese es un ejemplo entre miles de otros similares. Tener una memoria fenomenal es bueno, pero solo si no está relacionado con un trastorno cerebral, como en el caso de la hipertimesia. Los poseedores de la capacidad de recordar cada momento de su vida suelen quejarse de que no olvidan algunos sucesos desagradables. Y esta es una de las consecuencias. Les persiguen la ansiedad, el nerviosismo, la tensión, los dolores de cabeza y otros síntomas. Y estos son poco propicios para una vida normal.